nuevamente con todos y todas. Estas son las conversaciones en cuarentena y esta vez está con nosotros Paula Siverino. Ella es doctora en Derecho y miembro del Comité Internacional de Bioética de UNESCO. También en su perfil menciona que le gusta el yoga y también que es fan de los gatos. ¿Cómo estás, Paula? Bien, muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por compartir este espacio e invitarme a compartir este espacio contigo. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y bueno, ¿cómo así o llegaste así de haber estudiado Derecho, llegaste a la bioética? Cuéntanos. Mira, yo creo que fue algo medio azaroso que en algún punto confluyó. Mi papá es médico tocoginecólogo, y a mí siempre tuve mucha fascinación por la medicina, así que desde muy pequeñita estaba con esta inquietud de estos temas y después viéndolo a él en su relación con los pacientes y viendo un poco las inquietudes de las cosas que aparentemente se creía que eran prohibidas, como hacerte una ligadura de trompas, como qué pasaba con el aborto terapéutico. Así que siempre como que tuve esta inquietud vinculada a estos temas, ¿no? Sexualidad siempre fue algo que me inquietó mucho desde esta preocupación por el doble estándar entre varones y mujeres. Y después en la universidad hubo un momento, mi primera especialización es en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y yo ya estaba trabajando como asesora en el Congreso, en la época en la que estábamos discutiendo acá las leyes de obediencia debida y punto final, y yo estaba en la Comisión de Derechos Humanos. Y un día cae el decreto del entonces presidente Carlos Menem, donde se prohibía la clonación. Y ese fue como mi puntapié de empezar o sea, obviamente tuve que leer bastante para poder entender, no tanto el decreto que era un poco básico, sino que era esto de la clonación, ¿no? Me obligó a empezar a leer. Y bueno, y empecé a tomar contacto con esta disciplina que es la bioética, me anoté en una materia en la facultad que era la única que existía en ese momento, terminé yo después siendo ayudante docente ahí, y bueno, y a partir de ahí fue, nada, continuar la formación y después empezar a adoptarlo como una herramienta de resolución, ¿no? Como una herramienta para observar y para resolver casos complejos. Así que te diría que por un lado soy bastante autodidacta en materia de bioética, estoy desde lo que fue casi el inicio, me tocó estar en el nacimiento de la Escuela Latinoamericana de Bioética y Derechos Humanos, en los 90, y bueno, nada, es un gran amor. ¿Y cómo ligas la bioética con tu carrera, con los derechos? ¿Cuál es esa relación o qué casos has visto, por ejemplo, que te ha interesado en lo que ves que Mira, existe este? tanto la bioética como el derecho son dos disciplinas que tienen una vocación normativa, ¿no? En el caso del derecho es clara, es prescriptiva en términos del deber ser y de cómo organizar la vida en sociedad, y la bioética es una parte de la ética normativa que lo que busca es justamente reflexionar y encontrar las razones y los procedimientos, es decir, los qué y los cómo, ¿no es cierto?, para poder resolver situaciones complejas entre el inicio y el final de la vida, vinculado con la atención sanitaria, pero también vinculado con las formas de nacer, de morir, cómo se relaciona la tecnología con las personas, etcétera, ¿no? Entonces, en América Latina también estudiamos mucho el tema del impacto del desarrollo, la pobreza, el agua, por ejemplo, que por ahí no es tan propia de la biótica anglosajona. Se relacionan, como te digo, ambas tienen una vocación normativa, y después porque ahora, digo, hace ya unos años claramente, empezaron a aparecer en el horizonte problemas complejos para los que el derecho no termina de tener, para los que las herramientas del derecho no son suficientes. Te pongo el ejemplo. Cuando empezó, por ejemplo, esta discusión de la reproducción asistida, es una discusión de los años 70, ¿no? Cuando empezó la discusión de la reproducción asistida, empezó esto de, bueno, generar embriones en un laboratorio. ¿Y qué pasa si el material genético no es de la pareja o de la persona que está buscando tener finalmente un hijo, o buscando ese embarazo para tener un hijo? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Quiénes van a ser? ¿Cuál es el lugar de los donantes? ¿Cuáles van a ser las responsabilidades? Bueno, toda una cantidad de respuestas para las cuales el derecho no tiene, no tiene la capacidad en sí mismo de generar una respuesta si no acude a un trabajo interdisciplinario. Esta es una de las grandes cosas que tiene la bioética. La bioética te forma porque es una disciplina transdisciplinaria. Es decir, vos no solamente no solo te tenés que sentar con colegas y con personas, no sé, del ámbito de la filosofía, de la medicina, dependiendo de qué área estemos hablando, de la enfermería, con personas de la comunidad que estén involucradas en el dilema que vos estás estudiando, economistas, sino que además vos tenés que estudiar, tenés que poder interiorizar lo mejor que puedas
cuál es la base de del problema que vos estás estudiando. Lo tenés que poder comprender para después, en mi caso siendo abogada, pensar en términos regulatorios cuál sería una buena solución. Mira, hay dos cosas que ilustran mucho esta relación de la bioética y el derecho desde mucho antes que la gente que estudia derecho se dé cuenta. Uno es el concepto de consentimiento informado, ¿sí? Es decir, todos nosotros en algún momento o tenemos a alguien o nosotros mismos hemos tenido que acudir al médico, ¿no? Al sistema de salud. Entonces, bueno, si vos te tenés que hacer un estudio invasivo, como una endoscopía, por ejemplo, o alguien que se tuvo que sacar el apéndice, o alguien que tuvo que hacer, no sé, una intervención cualquiera, sabe que vos tenés que firmar un documento que se llama consentimiento informado. El procedimiento de conversación con el profesional de la salud que vos tenés antes, donde te explica, mire, usted tiene esto, le vamos a hacer estos estudios, estamos buscando tal cosa, finalmente, no sé, hay que operarlo o hay que hacerle este estudio que es invasivo. Bueno, todo ese procedimiento de intercambio es el procedimiento del consentimiento informado, que después va a quedar expresado en una hoja, que es este documento que vos vas a firmar. Bueno, esto es algo que inventó la bioética. Antes no existía esto, digamos. La bioética hace nacer esta idea de que el paciente no es alguien, no es un niño frente al médico, que hay una simetría de poder, ¿sí? Que hay una relación dispar, porque el médico o la médica va a tener una información que el paciente no, porque el paciente va a acudir usualmente con dolor o en una situación, digamos, de vulnerabilidad por su salud, y que hace falta tomar algunas medidas para equilibrar esa relación. Entonces, consentimiento informado, que aparece aparte después de la Segunda Guerra Mundial, que es donde nace la bioética, un poco como empieza a gestarse esta idea de la bioética de los derechos humanos ya en esa época, que nace asociada a investigaciones en seres humanos, ¿no? Vos no podés investigar en alguien y violar sus derechos como el que había hecho el régimen nazi. Entonces, por ejemplo, esta idea con la que nosotros vivimos cotidianamente es un concepto que desarrolló la bioética. ¿Y qué dilemas nos plantea? A mí me ha hecho recordar este libro de Harari, El Homo Deus, ¿no? De que esta función en la que el sapiens ha empezado a evolucionar al punto de alargar su vida y a través de muchos procedimientos y de la genética. Y hace 2 años fue famosa esta noticia de un científico chino que afirmaba ser el primero en modificar bebés genéticamente. ¿Qué aportes hay en eso? Mira, a ver, la posibilidad del ser humano de cambiar su entorno a través de lo que es básicamente que es la tecnología, ¿no es cierto? O sea, una definición lata de tecnología que tiene que ver con una herramienta que te sirve para impactar, para modificar, para adaptar el entorno, es una característica propia del ser humano. Lo que va a ser revolucionario de las tecnologías biomédicas en los últimos años, en las últimas décadas, te diría, es la capacidad del sujeto, del hombre, de modificarse a sí mismo en cuanto a especie. Entonces, ahí tenemos lo que vos bien traes a población, que es toda la discusión que se dio con el tema del proyecto Genoma Humano y que todavía sigue en discusión. De hecho, hay una moratoria te diría que un consenso en la comunidad internacional respecto a no vamos a realizar ciertas prácticas porque el genoma en principio es intangible, una cuestión además del principio precautorio, yo no sé si yo toco esto, qué otras cosas estoy afectando. Ahora en el comité que yo integro en UNESCO, uno de los documentos que estamos trabajando, 2 documentos, y uno de esos documentos es Derecho de las Generaciones Futuras, y el otro tiene que ver con neurociencias y tecnología y neuroética, y justamente, digo, lo que está en discusión es, ok, ¿cómo preservo estos bienes para las generaciones futuras? Y sin duda el genoma es uno de ellos, no es una gran biblioteca de bibliotecas. Si yo modifico una de estas instrucciones y este cambio yo lo puedo trasladar en las generaciones, es lo que se dice de línea germinal, es decir, ya no si es una modificación sobre el individuo puntual, sino que es una modificación en el individuo puntual que este individuo va a la vez trasladar a su descendencia. No tenemos idea cuáles pueden ser las consecuencias. Entonces hay un consenso en que hay una moratoria en relación a las investigaciones y a la importancia de la cautela, por ejemplo, en materia de todo lo que es en materia de genoma humano. La bioética lo que ofrece, vamos a decir así, es una estructura, un andamiaje, que va a ser un andamiaje que va a estar muy ligado a los derechos humanos en el año 2005, y en esto la bioética latinoamericana tiene el orgullo de haber tenido un papel muy relevante en la Declaración de UNESCO de Bioética y Derechos Humanos del 2005. Tenemos esta Declaración Universal que lo que plantea es una serie de principios
y una serie de propuestas, vamos a decir así, que vos tenés que tener en cuenta cuando trabajás estos temas que nos afectan como seres humanos. Bueno, tenés que llevarte, digamos, que como que por estas coordenadas, ¿no? Entonces, hay muchas, digo, la Declaración del Genoma Humano y los Derechos Humanos, las declaraciones de medio ambiente, hay ya mucho material en Derecho Internacional de los Derechos Humanos que asocian estas dos disciplinas, ¿no? De la bioética y del derecho. Me has hecho recordar un libro que se llama El Gen, que justamente lo escribió, lo tengo acá, es más, lo puse aquí para recordar, Siddhartha Mukherjee, lo leí hace un tiempo. Y ahí me enteré esto de la moratoria y también de que en la investigación sobre el genoma se dieron cuenta que al final, como tú mencionas, no es que sean unos genes y que esto determina esto, sino que hay una interrelación completa, ¿no? Y con esta tecnología del CRISPR y todo que se empieza a modificar. Esto plantea muchos desafíos y ¿has visto algo de esto o qué temas traen a colación a partir de la pandemia, por ejemplo, con la bioética? ¿Qué temas has visto? Bueno, eh, a ver, la pandemia es vamos a decirlo de una manera muy ligera, que no pretende serlo, ¿no? Pero es como una suerte de festival de la bioética, porque es un problema 100% netamente bioético porque atraviesa las distintas dimensiones que tienen que ver desde lo que vos podés ver más en lo macro, es decir, cuáles son las decisiones que se toman a nivel Estado, de cómo vos invertís o desinvertís en materia de salud, cuáles son los sistemas de salud que vos estás propiciando, si son sistemas de solidaridad, sistemas de acceso universal, sistemas privados, una combinación de ambos, cómo distribuís, ¿no es cierto?, cómo distribuís el presupuesto en materia de salud, hasta cosas más micro, si se quiere. Bueno, distribución de recursos escasos es uno de los grandes temas que se trabajan a nivel de bioética, hasta cosas más micro, o me refiero a micro no en importancia, sino a focalizadas, como por ejemplo los protocolos que se están haciendo de tratamiento, es decir, los distintos ensayos clínicos que hay, en los cuales, como el de Solidarity, que es el que lidera la OMS, en los cuales lo que se está es analizando, estudiando a través de pacientes que se enrolan en este estudio, cuáles son los tratamientos en materia de COVID-19 que muestran mayor eficacia, ¿no? Menor riesgo, mayor eficacia. Entonces, y bueno, sin ir más lejos, lo mismo, digo, las investigaciones que se están haciendo de la vacuna, estos ensayos clínicos, que así se llaman, estos ensayos clínicos en materia de investigación sobre seres humanos se hacen llevando unos protocolos muy estrictos que son aprobados por comités de bioética y cuyas reglas son diseñadas básicamente por la gente que se dedica a la bioética dentro de lo que es el área de investigación en seres humanos, ¿no? Entonces, tenés desde eso hasta qué sé yo, hasta cuestiones de orden de todo tipo, digamos, bueno, esto, ¿no? Cómo haces un triaje para que alguien, ¿quién tenés un respirador y 5 pacientes? Bueno, ¿quién va a recibir esa cama de terapia intensiva y en terapia intensiva quién va a recibir ese respirador? Esas decisiones no se toman al azar, digamos, hay mucha construcción de cuáles son las formas de tomar esa decisión y cuáles son los procedimientos a través de los cuales se toman las decisiones, quiénes deben tomarlas, etcétera, ¿no? Lo importante, como te digo, la bioética ve tanto la materia de fondo, por llamarlo de alguna manera, el fondo de la cuestión, como los procedimientos, la transparencia de los procedimientos a través de los cuales se van a tomar estas decisiones. Porque vos pensás que cuando vos ya llegás a analizar un dilema bioético, las situaciones ideales ya quedaron a la espalda. Lo ideal sería que si yo tengo 5 pacientes, tenga 5 camas de terapia intensiva, ¿okay? Por lo tanto, cuando yo llego a un escenario dramático que es lo último a lo que uno desearía llegar, ¿no? Y las medidas tienen que apuntar a evitarlo, pero cuando yo ya llego a un escenario de tener que racionar recursos escasos, yo ya estoy en un escenario de por sí trágico. Entonces, es tremendamente importante que las decisiones que se tomen sean transparentes y cualquier persona, digo, cualquier ciudadano, en la medida de su capacidad, pueda entender cuál es el criterio y por qué se están tomando estas decisiones, ¿no? Es muy importante. Me has hecho recordar una crítica que hicieron acá, que justamente lo que mencionas, ¿no? A quién atender y a quién no. Y decían que, por ejemplo, existía esta leyenda de que a los mayores no vale la pena tanto, sino el respirador, alguien que puede tener aún más años de vida. Cosas de ese tipo es la que plantea los dilemas de la bioética. En esta pandemia ha planteado cantidad de dilemas. Quizás el dilema o uno de los dilemas más trágicos, más duros, por las implicancias que tiene para todos los involucrados, incluyendo el personal de salud que se ve enfrentado a estas decisiones,
es este que estábamos hablando recién, que es el del racionamiento de los recursos, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tengo oxígeno? ¿Qué pasa cuando no tengo camas? En un sistema como, bueno, el peruano, que ya sabemos que arranca muy, muy atrás, en el sentido de que en el ranking latinoamericano, en materia de camas críticas y en materia de recursos en salud, pese a ser un país con más de 10 años de crecimiento sostenido en el PBI, sabemos que arranca muy atrás y eso lo ha puesto lamentablemente en la situación de estas decisiones tan trágicas. Pero podríamos pensar otro tipo podríamos pensar también, por ejemplo, hace poco me consultaban, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos las clínicas de reproducción asistida? Es decir, ¿qué hacemos con las mujeres y los varones que estaban acudiendo a una clínica de reproducción asistida o estaban en el medio de un tratamiento para buscar un embarazo, ¿no? Las clínicas en principio están cerradas. Hace poco tiempo en Argentina las empezaron a abrir, pero los procedimientos están casi paralizados. Sabemos que además un embarazo ya de por sí deprime, baja el sistema inmune, con lo cual hay toda una discusión. O sea, vos tenés que firmar, si te hicieras una transferencia embrionaria para quedar embarazada, tenés además que firmar un consentimiento especial. Se están haciendo muy pocos procedimientos porque no se considera que es una práctica urgente. Pero claro, no es una práctica urgente para quién. Porque si yo tengo 36 años, una reserva ovárica disminuida, me explico, de repente esto me agarra en el medio de un ciclo de tratamientos. Bueno, en el caso argentino, en Argentina está cubierto por si tenés algún tipo de obra social, si aportás a un sistema, está cubierta la práctica. Pero bueno, está cubierta hasta cierta edad. ¿Qué pasa si a vos esto te agarra en el medio, ¿no? Y decís, bueno, ok, yo no puedo esperar 6 meses más porque ya no va a haber cobertura. ¿Qué pasa con la cobertura de obras sociales en un momento en el que el sistema privado no está recibiendo consultas? La gente no se está haciendo, y esto es un problema, la gente no se está haciendo ver. O sea, los infartos, las ACV, los problemas crónicos. Entonces, bueno, digamos, te podría decir, por no mencionarte un caso trágico, pero este es otro caso. ¿Qué pasa con las personas que están, como te digo, ¿no? Haciendo procedimientos de reproducción asistida? Ni te cuento si esa mujer que está buscando un embarazo lo tiene que hacer con óvulos de una tercera mujer, ya no con los propios. Entonces, bueno, y esa persona está viviendo de repente en un barrio que está con controles mucho más estrictos, porque acá tenemos zonas que están particularmente blindadas en Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Digamos, toda una cantidad de problemas, ¿no? Toda una cantidad de problemas que esto ha traído. Y Paula, hablando de la cuarentena, tú me comentabas que has vivido en Perú, has enseñado, has trabajado acá también un buen tiempo. Y ha empezado esta cuarentena, la pandemia, ahora has mencionado algunos aspectos de diferencias que encuentras entre Argentina y Perú. Cuéntanos un poco de esto también, de esta experiencia, cómo está la cuarentena ya, la pandemia, y que estás enterando las noticias en Perú, cómo lo ves con respecto a nosotros. Mira, quizás una de las diferencias más dramáticas, si tú lo ves, las decisiones que tomó el presidente Vizcarra y las que tomó el presidente Fernández son muy similares. De hecho, Vizcarra tomó medidas antes y tomó medidas incluso más duras, porque ustedes tienen toque de queda, tuvieron circulación limitada por género, tuvieron un día en el que nadie puede salir, fueron muy estrictos. Bueno, aquí en Argentina también hubo muchas detenciones el primer mes de cuarentena, las primeras semanas de cuarentena hubo mucha gente a la que se lo multó y se le inició proceso judicial por violar la cuarentena, por estar circulando sin autorización, etcétera. Ahora, quizás, digamos, a similitud de las medidas, ¿por qué Argentina tiene, no vi el número de hoy, pero eran 600 y pico muertos, y Perú ya pasó los 3.000 y pico largos, al último día que recuerdo que lo chequeé? Y ahí está esto que yo te decía, y sin ánimo de entrar en materia económica, que no es una materia de mi expertise, pero digo, a ver, cuánto y cómo invierte Argentina, cuánto invirtió Perú. Y esto tampoco es privativo de países como los nuestros, porque digo, cuando esto comenzó yo recuerdo haber escuchado, yo estoy en foros con gente de otros países y he escuchado críticas muy fuertes, por ejemplo en Inglaterra, a la desactivación y al desmantelamiento del NHS, que es el sistema de salud pública inglés, que está reputado como uno de los mejores teóricamente del mundo, ¿no? Y ellos denunciaban cómo les habían sacado financiamiento, cómo habían despedido muchísima gente. Yo creo que ese es un fenómeno, lamentablemente, que fue muy común en distintos gobiernos en los últimos años en distintas partes del mundo. América Latina no ha sido ajena a esa. Argentina históricamente ha tenido
el sistema de salud pública argentina, así como el sistema educativo, es un muy buen sistema, digamos, es un sistema que tiene mucha gente formada, con hospitales de primer nivel, con profesionales que son docentes y de mucho prestigio, y una red bastante extensa. De hecho, el número de camas críticas, que así se llaman las camas de terapia intensiva, ¿no? El número de camas críticas que tenía Perú al inicio de la pandemia, en marzo, y el número que tenía Argentina es exponencialmente, pero hay una diferencia abismal. Y si bien si bien Perú creo que ya lleva aumentado un 400%, yo creo 4 veces multiplicó por sí misma la cantidad de recursos, no llega a lo que Argentina tenía cuando comenzó la crisis. Argentina aumentó aproximadamente en un 30% sus recursos. Entonces, por eso te decía, digo, esta disparidad en el arranque. Claramente en el Perú, yo te digo, habiendo vivido allá y amando Perú, es mi casa, pero sí, la mayor preocupación, las dos mayores preocupaciones si vos vivís allá es, ok, ¿cómo pago una buena educación para mis hijos? Y la otra es, crucemos los dedos, de cómo hago para que no me pase nunca nada grave y que yo pueda tener un trabajo que me pueda pagar un seguro privado, porque el seguro público no es el mejor, sabemos que no funciona en general de una manera bastante eficiente, y si uno va a un seguro privado, que tenés que tener esa posibilidad porque son caros, tenés que pagar tus seguros, y además hay unos límites de cobertura con los cuales vos de repente, yo me acuerdo una vuelta que me hicieron una consulta, una familia que estaba al lado de la cola, que me ayudó a pagar una factura por una noche de internación, y ellos habían tenido un bebé que tenía una semana en neonatología. Tenían que hipotecar la casa para poder pagar. Entonces, en Argentina eso nunca jamás te pasa, no te pasaría, porque aparte vos tenés una ley, la nacional, que se llama el PMO, que es el Plan Médico Obligatorio, por el cual hay toda una serie de prestaciones que son extensas, son mucho más allá que las básicas, por las cuales vos, donde sea que te atiendas, privado o público, sí o sí eso tiene que estar cubierto al 100%. Y además tenemos también una ley que hace que los medicamentos tengan descuento, digo, hay un sistema pensado en el acceso universal al sistema de salud, independientemente de que vos te atiendas en el sistema público o que vos tengas un seguro privado, que en realidad no es un sistema de seguro, sino que se llaman obras sociales o prepagas, que vos contratás y a las que además puedas pagar. Que ojo, son muy caras. Si uno tuviera, yo digo, lo veo por mi mamá, una cosa es si a vos te descuentan de tu recibo de sueldo, como puede ser el descuento por salud, pero si vos tenés que ir a pagarlo, te lo digo porque tengo mamá y tía que ya están jubiladas, así que por lo tanto le tienen que pagar de su bolsillo, es una suma muy fuerte por mes. Así todo, si algo te pasara, vos ya sabés que está cubierto, o sea, no vas a tener que hipotecar tu casa, como puede pasar pues, en Estados Unidos, no vas a tener que sacar un préstamo para pagar una cuenta del sistema de salud. Entonces, yo creo que una cosa que nos deja como enseñanza COVID-19 es sin duda la importancia de que tengamos sistemas de salud universales y de pleno de acceso universal, real y de calidad. Porque cuando vos tenés un problema, queda en evidencia, yo creo que la pandemia es un gran revelador de situaciones, ¿no? Queda en evidencia lo que son las inequidades estructurales que le pasan a la gente todo el tiempo, solamente que quedan invisibilizadas. De la misma manera que la gente se muere de miles por año de gripe, y hasta ahora nadie se lo había cuestionado, y está bien, hay gente que le tocará su hora de partir, pero estoy segura que en ese número de personas que mueren por gripe, hay gente que muere por causas totalmente evitables. Si vos tenés una correcta alimentación, una correcta suplementación, un acceso oportuno. Vos decías de Perú, una cosa que a mí me indignaba, literalmente todos los años me han escuchado enojarme por esto, cuando llega esta época, los chicos que se mueren por el friaje en Puno. Vos decís, Dios, y las campañas para las mantas, ¿no? Para recolectar las frazadas. Yo digo, pero escuchame una cosa es que te peste un terremoto. Yo estuve en Lima en agosto del 2017, así que me gocé del terremoto de Pico. Digo, una cosa es que venga un terremoto, una luz, una cosa que vos no puedas controlar. Y otra cosa es que vos sepas que el frío va a estar ahí todos los años. Que esas criaturas viven en casas que son húmedas, que no tienen calefacción, que se intoxican con los hogares que tienen adentro de las casas. Entonces, digo, eso es política pública. A mí no tendría ni que ocurrírsele a alguien por la cabeza el decir, ay, este año se han muerto 40 chicos
de enfermedades respiratorias en la sierra peruana. Eso es inmoral y pasa todos los años. Entonces, ¿dónde está el Estado? Cuando digo, no estoy hablando en contra de ningún gobierno en particular. Yo digo, mi relación con Perú viene desde el 2003, así que imagínate la cantidad de años. Digo, ¿dónde está el Estado cuando pasan estas cosas? Entonces, yo creo que lo que está pasando ahora es que queda en evidencia estas inequidades estructurales y cómo son decisiones absolutamente éticas, cómo invierto en salud, cuánto invierto en salud, qué estoy priorizando. Salud tiene que ver también con acceso al agua, al saneamiento, esto que decíamos, no puede haber gente que se muere de frío, chicos se mueren de frío, el acceso a una alimentación y una alimentación nutritiva, porque ahora queda en evidencia, digamos, la gente es obesa, pero malnutrida, ¿no es cierto? Obesa y malnutrida. Entonces, una alimentación de calidad no tendría que ser patrimonio de quienes tenemos todas nuestras necesidades cubiertas y entonces vos empezás a estudiar y bueno, la verdad que es mejor comerte una palta que tal cosa. O sea, con las cosas de calidad nutricional que produce el Perú, si hubiera una campaña de educación y una promoción de autonomía alimentaria, vos no tendrías que tener ni gente obesa ni malnutrida. Pero bueno, también digo, hay un rol de la sociedad civil, por supuesto, pero hay un rol del Estado que tendría que tomar conciencia y estar presente también por ahí. Paula, has mencionado muchos temas muy importantes y en otro programa de estas entrevistas lo habíamos titulado El Perú desnudo, ¿no? Porque al final la pandemia lo que ha hecho es desnudar las falencias de todas las sociedades, digamos, y de cómo están organizadas. Y efectivamente estás hablando de políticas públicas y con cosas que ocurren todos los años. Y en ese escenario, en ese panorama, desde el Comité de Bioética, ¿hay alguna especie de pronunciamiento hacia los gobiernos? ¿Están trabajando algún documento? ¿O qué otras formas hay, digamos, de forma internacional, de presionar o de que se tomen medidas? Mira, nosotros armamos en marzo, nosotros me refiero al Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, que luego sumamos al Comité de Ética en la Ciencia y la Tecnología, que se llama COMES, recuerdo, pero nunca me acuerdo el nombre preciso, pero es COMES, el Comité, como te digo, de Ética, de Ciencia y Tecnología, de Ética de UNESCO, y elaboramos un documento. Este documento es un documento dirigido a los estados, justamente para orientar en materia de toma de decisiones en el contexto de la pandemia, y una de las cosas que decíamos es, primero, ¿no? O sea, fundamental la bioética de los derechos humanos. Muchachos, acuérdense que está esta disciplina, porque digo, ¿cuántos bioticistas han llamado en el mundo para ser parte de los esquemas de toma de decisiones? ¿Y cuándo los han llamado? Porque a muchos los han llamado antes de ayer, ¿entendés? En los países que los tienen, digo, ¿cuándo los han llamado? Argentina tiene un excelente equipo que está trabajando en estas cuestiones dentro de los grupos que asesoran el gobierno. No lo llamaron desde el principio, pero lo llamaron bastante, te diría que bastante al inicio. No esperaron a que la cosa se ponga áspera para convocarlos. La verdad que en eso hay que reconocer que eso fue una muy buena medida. Pero bueno, no todos los países, ¿no? Y nosotros entonces hicimos este documento tiene algunas cuestiones como por ejemplo, bueno, las decisiones que parecen obvias, pero no tanto, las decisiones tienen que estar científicamente fundadas, es decir, las decisiones la data que oriente las decisiones, ¿no? Tiene que estar científicamente fundada y tiene que estar éticamente orientada. Esto es muy importante porque vos decís, bueno, ok, yo tengo, por ejemplo, hablábamos hace un rato de los triajes, ¿no? Bueno, México, por ejemplo, tuvo un dolor de cabeza y Estados Unidos también, porque cuando empiezan a hacer los protocolos de triaje de quienes, o sea, ante una situación de escasez, quiénes van a entrar para recibir una terapia intensiva, bueno, ellos en la primera versión que hacen de estas guías, en el caso mexicano, dicen, bueno, las personas de más de tantos años directamente ya quedan afuera. Y las tuvieron que retirar y volver a hacerlas, porque el criterio de la edad por sí solo no es un criterio éticamente aceptable para negar el ingreso a una terapia intensiva. Digamos, el criterio de la edad, por supuesto que suma. De hecho, es un sistema de sumas, son unos scores que se combinan distintos baremos para tomar decisiones. Pero no puede ser el único criterio. O sea, yo no puedo decir, no, tengo una mujer de 80, esa mujer de 80 años, no. Tengo que someter a un examen completo donde van a haber un determinado número de puntaje y según ese puntaje ingresará o no ingresará.
Y ese sistema al que yo voy a someter a esa mujer va a ser el mismo al que voy a someter a un varón de 30 años, a una señora de 48, a un niño, va a ser el mismo. Todos van a ir por el mismo procedimiento, todos van a recibir un puntaje distinto y según el puntaje, según el procedimiento, es que si va a tener acceso o no va a tener acceso, ¿me entendés? O sea, es equitativo y es transparente, no es a ojo porque o por orden de llegada, que es el criterio absolutamente más desaconsejado. No funciona de esta manera. Entonces, lo mismo pasó en Estados Unidos con el tema de las personas con discapacidad, porque los scores que se usan para asignar un puntaje, lógicamente no, ningún lógicamente, pero vamos a decir, lógicamente en el sentido de que si vos tenés un listado de patologías y esa persona vas haciéndole el check y vas sumando puntos, si alguien convive con algún tipo de impedimento físico, eso también va a tener un puntaje. Entonces, pero claro, ya entra con un puntaje, con una, vamos a decir así, con una desventaja de antemano, ¿no? Entonces, una de las cosas que se planteó y que hoy ya es, a esta altura, hoy ya es consenso, es que una persona que tenga algún impedimento físico, per se, eso tampoco lo inhabilita o le resta significativamente las chances al momento de ingresar a una unidad de terapia intensiva. Entonces, esto tiene que ver con esto de la bioética de los derechos humanos. Mientras que hace de repente 15 años atrás vos no tuvieras hecho estas reflexiones, hoy con el desarrollo de los que se llaman los disability rights, ¿no? Con el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad, han obligado primero a ver el sesgo de las personas que no tienen impedimentos físicos. Ableism, siempre me cuesta traducirlo en castellano, sería algo así como los que tienen la capacidad o una cosa así, es el sesgo de los que no conviven con algún impedimento físico o impedimento evidente, y obliga a revisar estos estándares, por ejemplo. Y esto viene de la mano de los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, la bioética es una disciplina que tiene mucho para ofrecer porque tiene muchos años de know-how de venir desarrollando en su seno estas discusiones, que como además las tenés en equipos interdisciplinarios, una de las cosas que yo te digo, como yo trabajo mucho en bioética jurídica, digo, es un poco mi área, ¿no? Que es formando jueces, abogados, fiscales, etcétera. Y una cosa que a mí me fastidia bastante, y lo he visto mucho en las redes este último tiempo, es como que las respuestas de las abogadas y los abogados dando soluciones desde el derecho. No, porque esto es inconstitucional. ¿Cómo le van a impedir a una persona mayor de edad? Tú decís, no, negro, no es inconstitucional. Porque la Constitución es los derechos humanos, obviamente, ¿no es cierto? Los derechos fundamentales, los derechos humanos, dependiendo en qué orden los estés mirando a nivel internacional, si toca algo hacia afuera. Primero que aceptan límites. Y dentro de estos límites, y en un estado de emergencia sanitaria, es totalmente compatible con la Constitución que vos tengas un protocolo de triaje. Ahora, el tema es, ¿tenés un protocolo? ¿Cómo es ese protocolo? Lo que vos tenés que mirar es si ese protocolo es compatible con los derechos humanos. Por eso te decía. Pero bueno, por eso es que estos documentos se hacen en equipos interdisciplinarios con una extensa formación. No puedes tener gente que no conozca de esto sentada porque es pedir algo tremendamente técnico y complejo para el que todavía no ha tenido la formación en eso. A nadie se le ocurriría asesorar una reforma tributaria si no llevas muchos años estudiando derecho tributario, vamos. Sin embargo, la bioética, como parecen cosas de sentido común, como cuando discutimos de interrupción voluntaria del embarazo, cuando discutimos reproducción asistida, cuando discutimos muerte digna, son cosas que son accesibles a todos como seres humanos. Y perdemos un poco de vista que desde el punto de vista técnico son temas muy desafiantes y muy complejos intelectualmente, ¿no? Entonces, me parece que ahí es como, y el derecho no te alcanza, realmente no te alcanza, porque ahí es donde vos tenés que decir, ok, y a ver cómo estamos mirando esto y necesitas una herramienta más. Esa herramienta más es la bioética. Me lleva a que antes de ir a las normas es pensar justamente lo que dices en esto de la ética y en la persona y que busque esta igualdad. Quería retomar esta idea de que esta pandemia ha desnudado muchas falencias y alguien me había dicho, pero cuando estás desnudo es una buena oportunidad para que escojas la mejor ropa que te puedas poner o no, o si no lo haces, ¿no? Es una buena oportunidad. Bajo esa perspectiva hay muchos que dicen que esto va a permitir un cambio
o esto no va a permitir un cambio, todo va a seguir igual, una especie de utopía o distopía. ¿Tú para qué lado te inclinas? Mira, yo soy una optimista crónica, ¿ya? Con lo cual eh, prefiero ubicarme en el lugar de, ok, cuenten conmigo para pensar soluciones a futuro que sean mucho mejor que este escenario que nos encontró. Ahora, ese es mi deseo y es mi compromiso de vida, como lo es al día de hoy y antes que pasara la pandemia también. Ahora, si creo o no que esto va a suceder, mira, como dicen en el casino, pago por ver. Eh, yo no, porque acá entra toda una serie de sesgos cognitivos, ¿no? Cuando pasan estas situaciones uno ve lo que quiere ver. Entonces hay gente que dice, no, este es el fin del capitalismo, porque no le gusta el capitalismo, dice, este es el fin del capitalismo y ahora todos vamos a cosechar nuestras lechugas y mira, yo la verdad que trato de comer orgánico y lo más sano que puedo y de la manera más orgánica que puedo, pero si además de todas las cosas que tengo que hacer en mi vida tengo que cosechar mis lechugas, escucha, o sea, de verdad que no comería, No se puede. viviría mate, digo, y eso sería todo con hierba que cosechó otra. Entonces, vamos, soy un poco cauta en ese sentido. Sí creo que de mínima lo que tendría que pasar, o sea, yo creo que no está definitivamente no creo en las versiones utópicas que vamos hacia un colectivismo, y vamos a poner utópicas para la gente que le parece que esto es una buena idea, que yo no me animaría a suscribirlo, pero que vamos hacia un sistema sin capitalismo y sin esto y sin el otro, donde todos vamos a vivir en una enorme comunidad de paz y amor. No, no lo creo. Creo que estamos mucho más cerca de un escenario distópico de control social, de hipervigilancia, de, de, de mecanismos de deshumanización, porque también eso me parece como interesante observar. Yo creo que una cosa que vemos con la tecnología digital es que hay una disolución del cuerpo, ¿no? Si algo tiene de muy, muy interesante lo que pasa ahora en la pandemia es que yo creo que hace un quiebre, porque nos pega en un lugar donde somos humanos, profundamente humanos, ¿no es cierto? Mamíferos de grupo, sensoriales, corporales, donde estamos, o sea, el impacto psíquico, emocional que tiene la distancia, el aislamiento social y la distancia obligatoria es enorme, enorme. Y tenés que tener un nivel de centro, de equilibrio, de un montón de cosas para poder llevar esto con dignidad. Dejemos de lado, a ver, hablemos de gente que tiene sus necesidades básicas cubiertas, ¿ok? Que no vio agravadas las condiciones de su vulnerabilidad o que no cayó en condiciones de vulnerabilidad, porque muchísima gente perdió sus fuentes de ingreso. Hablemos de la gente como vos, como yo, que somos privilegiados, que sabemos qué es lo que vamos a comer hoy a la noche, ¿sí? Aún en esas condiciones, el impacto psicológico, emocional de esto es enorme. Entonces, frente a, eh, frente a una generación y frente incluso nosotros, yo soy pre-Google, ¿no? Cumplí 44 ayer, o sea, yo soy de antes que todo esto existiera. Y sin embargo uno ya lo tiene absolutamente asimilado, ¿no? Te llamo, el mensajito, el WhatsApp, ¿no te das cuenta que un abrazo es un abrazo y que te puede encantar el feliz cumpleaños? Yo ayer pasé un cumpleaños, me preguntaban cómo la pasaste, la verdad pasé bárbaro, pero, pero hace no sé cuánto no abrazo a mi mamá, ¿me entendés? Y mi mamá, qué sé yo cuánto tiempo más la voy a tener, 30 años, 40 años más, ojalá, hasta que, ¿no? Como Matusalén. Pero a mis ahijados, que no los veo hace meses, 3, 4 meses que no veo a mis ahijados, tienen 5 y 6, tienen 6 y 5 y 6 años para cuando los vea. ¿Vos sabés lo que es perderte 7 meses en la vida de un chico? Es una locura, ¿entendés? Es otro pibe ya. Cambió la carita, ¿entendés? Aprendió a andar en bici sin rueditas, sin voz, o sea, ese tipo de cosas, e insisto, hablo de los que estamos en el lugar de los privilegiados que tenemos para comer todas las noches, eso tiene un enorme impacto. Entonces, yo creo que ahí esto pone un quiebre en recuperar la humanidad desde el contacto. Yo leía notas que hablaban, yo soy soltera, ¿no? Estoy soltera hace tiempo, y leía notas que hablaban esto de, bueno, ya se terminó porque ahora está prohibido tener sexo con alguien con quien no convivas. Digo, y se terminó y ahora la gente va a pensar 10 veces antes de hacer una cita. ¿What? O sea, la vida se impone, ¿me entendés? O sea, eso es la locura, digo, si un virus como este, que no es ébola, y esto lo digo con todo el respeto por la gente que está enferma y por la gente que está muriendo y por la gente cercana a toda esa gente, pero no es ébola, entendamos, no tiene una tasa de mortalidad que decís, me pegó el virus y fui, o sea, tiene una tasa de mortalidad muy baja que impacta muy fuerte en un grupo poblacional que ya viene con una serie de
cuestiones, sobre todo crónicas inflamatorias. Pero, digo, la vida se impone, el cuerpo se impone, la necesidad del abrazo, la necesidad del contacto, la necesidad de compartir un café, un whisky con un amigo, con una amiga, digo, es una locura pensar que no. Y yo creo que, como te digo, que todas las apps, el WhatsApp, y todas las tecnologías digitales un poco nos venían llevando como a ese relajamiento, vamos a decir, esa disolución del cuerpo en el camino. Vos tenés un cuerpo omnipresente en la publicidad, ¿no? Antes alcanzaba con que eras sano, ¿ok? Después de ser sano tenías que ser delgado, ¿ok? Ahora además de ser sano y de ser delgado tenés que ser fit, que requiere una cantidad de horas de gimnasio para que te cuento y una genética que te acompañe. Bueno, entonces digo, por un lado tenés eso en la publicidad y eso en la vida cotidiana cada vez más como una exigencia, pero por otra parte la gente no se toca. Eh, entonces, ay, me fui. Entonces, viste, entonces me parece que esto pone un corte y reivindica la importancia del cuerpo a cuerpo en todo sentido. Ahora, en materia económica y en materia, y bueno, son decisiones. Y ahí es donde yo creo la importancia de todos como ciudadanos. Hacia qué es lo que nosotros vamos a hacer al respecto. Porque, a ver, los gobernantes no es que los trae Papá Noel, viste, el 25 de diciembre todos los años te tira una tanda de congresistas, viste, te revolea un par de ministras, no, son elegidos por un sistema de representación del voto. Entonces, ¿qué vamos a elegir? ¿Hacia dónde vamos a presionar como sociedad? Reivindico ahí la responsabilidad de cada uno de nosotros para decidir ese cambio. A mí me asusta esto de este sistema de vigilancia, me asusta, no me gusta, no es el tipo de mundo en el cual a mí me guste la idea de vivir, ¿entendés? Si bien mucho ya sucede, porque Google tiene una cantidad de información de mi vida y Apple una cantidad de información de mi vida que uno ni sabe. Así que bueno. Que justo ahí en el tema de la información también hay muchos dilemas éticos, ¿no? Sobre la información de cada uno le pertenece y cómo es usada por organismos, empresas, etcétera. Paula, muchas reflexiones. Quería hacerte una última pregunta y tiene que ver con la cuarentena, que creo que ya lo adelantaste, ¿no? ¿Qué es lo primero que piensas hacer cuando termine, si es que termina esta cuarentena? Mira, cuando termine la cuarentena definitivamente voy a ir a darle unos abrazos a la gente que amo, empezando por mi mamá, mi tía, mis hermanos. Mi hermano está lejos, mi papá también, en otra provincia, así que la verdad es que me tomaría un avión para ir a verlos y ver a mis ahijados, que ya te digo, viven a 60 kilómetros, pero a los efectos de hoy es como que estuvieran en otro país, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es lo mismo que pensaba hacer. Es más, hasta el otro día estaba imaginándome cómo va a ser cuando vea a mi familia y ya solo de pensar en ese abrazo ya estaba llorando. Era como esta sensación ¿no? De volverte a encontrar y a sentir. Muchísimas gracias, Paula, por la entrevista y no sé si hay algo más con lo que quisiera cerrar. Mira, primero hacerle llegar mi solidaridad y mi abrazo a todos los hermanos y las hermanas peruanas en este momento, porque realmente la están pasando muy difícil. De esto también se sale y de esto también se va a salir. Y apelar un poco a esto último que decíamos de la responsabilidad, ¿no? O sea, yo creo que en este momento, por un lado, desde lo individual, cada uno le tocó vivir esto en las condiciones en las que te tocó vivir y cada uno sabrá cuál es su aprendizaje o cuál es su desafío. Después yo creo que reflexionar en términos de solidaridad, porque hay muchísima gente que está siendo muy golpeada y que va a quedar muy golpeada. Después de esto viene una recesión grande. En Argentina va a ser brutal, en Perú ojalá que no, entiendo que no, porque están mejor parados macroeconómicamente. Pero de nuevo apelar a la responsabilidad que todos tenemos como ciudadanos de qué es lo que vamos a votar, o sea, qué le vamos a exigir a nuestros representantes, desde qué lugar vamos a operar como actores en la sociedad civil, para qué país queremos construir, ¿no? Yo creo que esa es un poco la pregunta. Yo creo, como vos decías, que estamos en un momento de inflexión, pero los cambios no suceden por ciencia infusa y no tenemos por qué dejarlo ni al azar ni a otros. Ok, ¿cómo es el Perú en el que yo quiero vivir? Es un Perú que tenga un sistema de salud tal, que tenga esto, que tenga tal, que los chicos se sigan muriendo en la sierra, que sí, que no. Bueno, ¿cómo hacemos para que eso no suceda más? Y cómo soy yo una parte de ese cambio, ¿no? Eso sería mi reflexión. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es hora de que todos nos pongamos en acción, ya que es más, nada garantiza que esto no vuelva a ocurrir.